los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por la hermana Dolores Eugenio. Te voy a hacer una pregunta. En tu vida, ¿de quién eres esclavo? Bueno, hoy te voy a hablar con nuestro invitado, que es un invitado muy especial, de la verdadera esclavitud que tendríamos que tener en nuestra vida. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Barcelona, en España, haciendo este programa con un invitado muy especial que ahora dentro de un momento les voy a presentar. Pero antes quiero agradecer a nuestro técnico aquí en Barcelona, en conexión con nuestros compañeros de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Bueno, y ahora sí, miren qué invitado Bueno, para mí es un honor presentarles al doctor José María Alsina, que es rector honorario de la Universidad Abad Oliba y profesor de filosofía del Instituto Santo Tomás de Aquino de la Fundación Valmesiana. Bueno, bienvenido al programa, doctor Alsina. Muchas gracias por la invitación para hablar en esta radio y por hablar del tema que usted me ha pedido. Bueno, muchísimas gracias. Aparte de todo lo que he dicho del doctor Alsina, él es padre de 8 hijos. Se me ha olvidado de cuántos nietos. 25 nietos. 25. ¿Y bisnietos también? También 7. 7, bueno. Lo cual quiere decir que soy muy viejo ya. Bueno, pero de espíritu es muy joven. De espíritu. Muy bueno, bien. Pues, doctor Alsina, como he dicho al principio del programa, ¿de quién somos esclavos? Hay una esclavitud que en realidad no es esclavitud, es una grandeza para nosotros como católicos e hijos de la Santísima Virgen. Hoy vamos a hablar de un santo que nos lo ha hecho conocer y hemos titulado el programa Un santo para nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar de la espiritualidad, la doctrina espiritual de San Luis María Griñón de Montfort. Doctor Alsina, quería preguntarle en primer lugar qué aspectos o etapas de su vida se pueden distinguir, usted que ha profundizado tanto en la biografía de este santo, ¿cuáles podríamos distinguir? Bien, en primer lugar, a toda persona en su biografía hay que colocarla en su tiempo, y él nace en 1673. Después quizá tengamos ocasión de hablar un poco del ambiente político y religioso que influye en su vida. Y él es de una familia muy sencilla, es de Montfort, de un pueblo de la Bretaña. Esta región es una región que a lo largo de su historia se distingue por una gran fe y una gran piedad popular, en la cual después San Luis va a influir de una manera muy decisiva para su historia futura. Él procede de una familia sencilla, y antes hablábamos de familias numerosas. Él sí que tenía una familia numerosa porque tuvo 18 hijos. 18 hijos. Sí. En aquellos tiempos la vida era mucho más precaria, y de estos 18 hijos, 8 hijos y 10 hijas. Luis era el segundo. 4 murieron muy temprano de los hombres, y de las mujeres 5 murieron muy temprano. Pero para ver que era una familia realmente muy religiosa, de esta familia de 8 hijos, de los hombres, ya digo, 4 se murieron. De los otros 4 había un hermano dominico, otro un sacerdote secular, y uno que se casó, que dejó descendencia de familia numerosa también. Y de las hijas, 3 fueron religiosas, aunque una no perseveró. Esto, digamos, es su ambiente familiar inicial. O sea, una familia, digamos, de una gran piedad y de una gran fe y de una gran vida cristiana.
Él enseguida, diríamos, va a distinguirse como un niño pues espabilado, inteligente, con capacidad de estudio. Es de notar ya una cosa en su niñez, bueno, en su niñez, sí, en su adolescencia, cuando se confirma, el que se llama Luis toma el nombre de María también, lo cual, digamos, es un signo de que quiere realmente que la Virgen esté muy presente en su vida, de tal forma que a lo largo de su vida, naturalmente, él se conocerá siempre por San Luis María, no por San Luis María. Él, dado, digamos, su capacidad para el estudio, es enviado al Colegio de los Jesuitas en una población cercana en Rennes. Allí estará desde 1685 a 1693. Estos años en que va a estudiar los estudios propios de retórica, filosofía y después también de teología, y él podría haberse quedado ya en el colegio, porque en el Colegio de los Jesuitas, como ocurría en casi todos los colegios de los jesuitas hasta nuestros días, tenían su congregación mariana. Él formó parte de esta congregación mariana, que también le va a marcar en su devoción a la Virgen. Pero él no va a quedar, no querrá quedarse allí en Rennes por una razón, digamos, como una exigencia así espiritual. Prefiere estar lejos de su familia, no porque no quiera a su familia, sino porque le parece que para dedicarse a Dios tiene que prescindir de todo lo humano. Y por esto él se enteró de que había un seminario en París muy famoso, San Sulpicio. De allí van a salir a lo largo de la historia sacerdotes muy, muy importantes para la historia de la espiritualidad francesa, pero en su casa son gente muy sencilla, no tienen medios. Pero un día encontró una señora, digamos, que tenía medios económicos, se entera, digamos, de ese tiempo, tiene conocimiento de ello, y le asegura que podrá ir a París, digamos, porque ella va a sufragar sus estudios. Entonces aquí ocurre una primera anécdota curiosa, digamos, en su vida, porque, bueno, se va a ir a París. Él le ofrece ir en borriquito, pero él quiere ir a pie. Para más sacrificio. Para más sacrificio. Pero en su casa le compran un vestidito, digamos, y le dan algo, digamos, de dinero, digamos, para el viaje. Pero lo primero que él hace es que cuando se encuentra un pobre, le da el dinero, diríamos, y se cambia el vestido y toma, digamos, los harapos del pobre. Esto va a suponer alguna dificultad, porque cuando llegue a París, digamos, con aquel semblante, digamos, pues dirá, no por diosero, no puede ir al seminario a quien le habían preparado. El seminario de San Sulpicio, un seminario de cierta categoría. Y entonces le indican que es mejor que vaya a otro seminario, digamos, una casa de estudiantes pobres que había, digamos, y allí, digamos, es donde va a estar él feliz de poder realmente estar en un lugar de mayor sencillez. Allí encontrará también dificultades, porque el sacerdote que lo sostenía o que lo dirigía muere, digamos, y entonces aún tiene que ir a un seminario realmente de una pobreza absoluta. Pero allí, digamos, él se va a ir formando. No obstante, no simplemente está en el seminario, allí es el lugar, digamos, donde vive, pero sus clases las va a recibir nada menos que en la Sorbonne. En la Sorbonne, digamos, por lo tanto, digamos, con el mejor profesorado que había en aquel momento desde un punto de vista filosófico y teológico. Y esto lo digo porque él va a tener una gran formación filosófica y teológica. Después, algunas veces, se harán críticas a algunas de sus teorías sin fundamento, digamos, porque están muy fundadas, porque había recibido una buena formación. Posteriormente, no obstante, podrá acceder no al seminario Sulpicio, digamos, titular, sino un seminario, digamos, que tenía adjunto, que también se llama de San Sulpicio, y allí, digamos, es donde va a terminar, digamos, sus estudios sacerdotales, y va a ser ordenado en 1700. Durante estos años, no obstante, ya encontrará sus primeras dificultades. Las primeras dificultades por su radicalidad. Esta piedad tan absoluta, tan total, esta pobreza, este prescindir de todas las cosas mundanas, no siempre será bien interpretado, será bien recibido, y a veces parece que los santos son como una acusación a los que no lo somos. Debemos decir, este santo y los demás no lo son, el contraste que significa. Esto constituye, digamos, las primeras dificultades. Tanto es así que recién ordenado, no obstante, no tiene el permiso aún ni de predicar ni de confesar, digamos, porque piensan, una persona que tiene, digamos, estos principios tan absolutos, digamos, quizá no se adapte, digamos, a lo que se pueda predicar en estos momentos. Bien, él, no obstante, le van a procurar realmente un ambiente que parece más adecuado, que hay una comunidad de misioneros, porque él lo que quiere realmente
en principio pensaba irse, digamos, a otro país a ser misionero, pero de momento, digamos, quedarse en Francia, en una comunidad de misioneros allí. Después veremos que tiene dificultades por la influencia jansenista, que es uno de los problemas que va a encontrar. Bien, la vida suya es una vida, digamos, compleja y de dificultades y de ir de un lado para otro. Pero así, intentando sintetizar, tenemos que decir lo siguiente, que su apostolado, en primer lugar, sea en un hospital, también allí en el hospital, resulta, digamos, en Poitiers. Hay una anécdota muy curiosa, porque cuando llega al hospital, bueno, porque alguien que conoce al obispo de Poitiers, parece que el obispo de Poitiers le puede acoger, el que ha tenido dificultades anteriormente en su diócesis, y le dicen que, bueno, le dará un destino. Y mientras no llega el obispo, que estaba en aquel momento fuera, se dirige a un hospital que había un hospital más bien, un hospital de pobres. De pobres. Pero él iba tan pobre que cuando llega al hospital, los pobres hacen una colecta para él. Para él. ¿Cómo son los santos? Sí. O sea, que era más pobre que los pobres, más pobre que los pobres. Qué bonito. Bien. Pero él enseguida en aquel hospital dejará una huella porque posteriormente lo van a reclamar. Sí. Bien. Él empezará, diríamos, en primer lugar, una predicación allí en Poitiers, en una parroquia, ciertas dificultades, lo destinan al hospital, también dificultades del hospital, irá siempre, diríamos, con problemas de un lado para otro, pero siempre con gran fecundidad, diríamos, en la gente sencilla y popular, En los ambientes, diríamos, más así delicados, más teológicos, más de mayor posición social, realmente no se ha comprendido. Y eso, doctor Alsina, perdone que le interrumpa, es que esto pasa, bueno, en la vida de los santos, sí. La gente sencilla y humilde los entiende. Sí. Los más, diríamos, con esa formación, no. Sí. ¿Por qué esto? Sí. Bueno, porque, ¿qué ocurre? Que no porque sean sencillos, sino porque esta sencillez les ha llevado, diríamos, y es fruto de poner a Dios en el centro absoluto de su vida. Así es. Y normalmente esto es poco frecuente, O sea, hay gente muy buena en el mundo, pero ponerlo completamente en el centro y que solo Dios basta. Aquello de Santa Teresa. Y mientras más cosas tenemos, nuestro Dios y entonces, son otras digamos, cosas. Sí, parece, digamos, como una cosa extraña. Y se ve, digamos, entonces, en vez de verse realmente, porque la gracia de Dios transforma a una persona. Así es. Y entonces hacen cosas, digamos, inauditas. Recordemos una anécdota que es conocida de San Juan de Dios. San Juan de Dios, hoy una vez a predicar a San Juan de Ávila, y habla de la santidad y que tenemos que ser despreciados. Y como consecuencia de San Juan de Ávila sale del sermón, digamos, totalmente transformado por aquella predicación, del barro se estira sobre el barro. Y lo coge, está loco, lo envían a casa de manicomios, a San Juan de Dios. San Juan de Dios, en su tiempo, los manicomios los trataban a base de azotes, de los calmaban, porque hoy día se da una pastilla. Para volverlos cuerdos. No, para serenarlos. Y suerte hubo que San Juan de Ávila pasó por el manicomio y dijo, este no es un loco, es un santo. No le pegue. Pero claro, imagínense ustedes, si nos tiramos por la calle, dentro del barrio, normalmente nos dirán que estamos locos. Somos locos de Dios, Entonces, así es. pero discernir, hay que tener un criterio de discernimiento porque puede haber realmente que sean locuras. Así es. Y que no es una locura, esto solamente un santo discierne que el otro es santidad y no locura, diríamos. Así es. Pero fíjese lo que son las cosas de Dios, y nos apartamos un poco del tema, pero es anecdótico. San Juan de Dios, gracias a esto, funda los primeros manicomios. Mire. Sí. Y aún hoy día la Orden de San Juan de Dios cuida, diríamos, y hay otro trato, porque a los locos no se les trata con azotes, sino les trata, digamos, con cariño. Exactamente, es muy importante, pero como Dios se vale de las cosas. Pues a San Luis le pasó otro tanto de lo mismo, un poco, digamos, sus dificultades que fueron muchas, tal forma que no sé si tendremos tiempo, pero cuando fue su beatificación, que fue en tiempos de Pío XII, en 1947, Pío XII se hace eco de todas estas dificultades que había encontrado. Y dice, hubo dificultades, pero después la posterioridad, digamos, no simplemente lo ha absuelto de las críticas, sino ha reivindicado, digamos, su memoria, digamos, porque se ha visto, por los frutos que ha dado en la Iglesia, realmente, digamos, que aquellos no eran
caracteres, que puede haber características mías, sino era realmente fruto de la gracia de Dios. Bien, la gran etapa de su vida, que es una vida corta, y también es de considerar, porque estos grandes santos vivieron pocos años. Él, como hemos dicho antes, nace en 1673, muere en 1716, 40 y pico de años, digamos, y en tan pocos años hace un trabajo inmenso, digamos, de predicación misionera. Él tantas dificultades tuvo en Francia que llegó un momento que se va a Roma, dice, voy a ofrecerme al Papa de misionero. Estaba en tiempos de Clemente XI. Iba al Papa y él logró que le recibiera el Papa y le expone, digamos, las dificultades que encuentra en su diócesis y que quiere ir de misionero. Y el Papa le dice, mira, en Francia tienes mucho trabajo que hacer. Sí. Y le envía otra vez. Le envía otra vez. Entonces estaba en la diócesis de Nantes. Es curioso porque llegan antes y lo primero cuando se entera el obispo dice, no le quiero, se vaya a otra. Bueno, y se fue de un lado para otro. Se fue de un lado para otro. Pero siempre consiguió, digamos, sobre todo en la Vendée y en la Bretaña, digamos, allí es donde realiza sus misiones. Sus misiones. Y doctor Alsina, bueno, vamos, es que le iba a preguntar algo que a lo mejor nos extendemos un poco y no sé si le parece que hagamos una pausa, como es costumbre en el programa, y entonces ya volvemos porque el doctor Alsina nos va a contar un poco de los rasgos principales de la espiritualidad de este santo que es muy conocido, porque en la actualidad hay grupos que se están consagrando a Jesús por María bajo la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. Bueno, estamos, para los que se hayan incorporado ahora al programa, estamos con el doctor Alsina, que él es rector honorario de la Universidad Abad Oliba y profesor de filosofía del Instituto Santo Tomás de Aquino de la Fundación Valmesiana. Bueno, antes de entrar en los rasgos principales de la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort, San Luis, tuvo dificultades en esa época que quiero yo que nos explique el doctor Alsina, porque no fue un camino de rosas. Todos los santos Dios los crucifica, ¿verdad, doctor Alsina? Mire, estamos en finales del 17, sobre todo su predicación será ya a principios del 18, es el siglo que se ha venido llamando por los historiadores el siglo de Luis XIV. Este siglo de Luis XIV tiene tres aspectos, digamos, que inciden en la vida de San Luis María de Montfort. Primer aspecto, el jansenismo. El jansenismo, que tuvo una gran importancia en Francia y penetró en muchos ambientes católicos, porque el jansenismo, que su doctrina es herética, no obstante, los jansenistas nunca se consideraron, digamos, fuera de la Iglesia, lo cual fue un daño para la Iglesia, porque desde dentro de la Iglesia enseñaban algo que no era la Iglesia, un Dios simplemente justiciero, en que la misericordia no estaba presente, y que de alguna manera, diríamos, a pesar de la insistencia en la importancia de la gracia de Dios, no obstante, fondo, digamos, los jansenistas había una actitud, digamos, de que había que ser santo, digamos, por obligación, no como una gracia de fuerza. Dios. Sí. Y aquello que dicen las monjas de Port-Royal, que eran puras como los ángeles y soberbias como los demonios. Había un problema de soberbia, de decir, nosotros somos realmente los que tenemos buena doctrina, los que somos realmente hacemos lo que la Iglesia quiere. Nos hizo mucho daño, digamos, una frialdad. No había, diríamos, un amor a Dios que se compadece de nuestra miseria, digamos, y que viene en busca de nuestra humildad. Esto, digamos, no estaba en el jansenismo. Y San Luis María de Montfort insistió mucho en esto, digamos, y por eso tiene tanta importancia la Virgen, porque la Virgen viene de alguna manera a darnos la mano a nuestra debilidad. Nuestra debilidad, digamos, somos tan poca cosa que para ir a Jesús tenemos que ir a través de nuestra madre. Digamos, esto
Esto, y una madre, digamos, es un camino seguro, un camino seguro, sencillo. San Luis María de Montfort va a insistir mucho. Digamos, el modelo es la Virgen y por esto vamos a hablar de la esclavitud. Pero la Virgen, digamos, nos da la mano a nuestra debilidad. Tener conciencia de esto, de lo que somos, que somos gente débil y que necesitamos la misericordia de Dios y que nos lleven hacia Dios. ¿Y quién nos va a llevar a Dios? La que conoce mejor a Jesús, que es la Virgen. Bien, esto es un aspecto. Hay otro tema, digamos, también, este tema, porque que es Luis XIV, es conocido. Luis XIV es el rey de Francia, rey cristianísimo, es el título de los reyes franceses, pero es un rey muy mundano. Muy mundano. Y con sus amantes, digamos que algunas tienen que ver, digamos, cuando se convierten con la vida incluso de San Luis María de Montfort, le ayudaron, una de ellas. Bien, pero ¿qué digo? Porque este ambiente de mundanidad también influye en la Iglesia. También influye en la Iglesia, digamos, de un rey, digamos, importante, porque Luis XIV fue el rey más importante en su época en toda Europa. Digamos, el siglo de Luis XIV, Francia tuvo un momento de esplendor. Y también de defensa de la fe cristiana católica frente a los hugonotes, frente a los jansenistas, digamos, pero sin embargo mundanidad. Y San Luis María es todo lo contrario de que el camino verdadero hacia Dios es un camino de sencillez y de cruz, y esto, digamos, chocaba en muchos ambientes, y le pasó más de una ocasión de presentarse en un seminario, como he explicado antes, o ir a ver a sacerdotes para que le ayudaran. Y al verlo llegar, digamos, con aquellos harapos, digamos, se lo sacaban de encima gente que antes había tenido una buena relación, incluso espiritual, con él. Parecía que molestaba, digamos, cómo este hombre viene aquí entre nosotros. Que es digamos, molesto. Es molesto, digamos, esta, digamos, afirmación, porque él no lo hacía, digamos, como un prurito, digamos, hay gente que podría decir, bueno, yo voy de una forma harapienta, en nuestros días hay gente muy rara, ¿no? Sí. Él no era así, ¿no? Digamos, lo hacía con la mayor sencillez. Se encontraba, diríamos, que todo lo daba a los pobres. Era un hombre, digamos, en este. Y por otro lado también fue muy probado porque en sus misiones era un hombre que tenía una gran capacidad de conocer realmente el modo de llegar a la gente. Y el modo de llegar a la gente hay que llegarle a través de signos materiales. ¿Cuáles signos materiales? Dos signos, dos instrumentos materiales, los cantos. Los cantos de San Luis María son famosísimos. Evangelizaba con cantos, y a aquellos cantos expresaba lo que tenía que ser la vida espiritual, lo que tenía que ser nuestra fe, digamos. Cantos que han quedado en Francia, digamos en Bretaña, aún hoy día se cantan los cantos de San Luis María de Montfort por la fuerza que tuvieron. Aquí también tuvimos en Cataluña tuvimos a Verdaguer, que tiene unas letras de cantos muy populares, digamos, una forma de evangelizar, porque el canto queda en la memoria del que canta, digamos, y se va pasando de generación en generación. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, digamos, también muy famosos los viacrucis, con imágenes. Sí. Él, allí donde iba, tenía que plantar un viacrucis, o por lo menos una cruz. Cuando hacía una misión, las misiones eran muy curiosas, porque las misiones constituían, digamos, cada día había una procesión. Un día la procesión de los hombres se terminaba con una confesión general, con una comunión, otro día de las mujeres, otro día de los niños, otro día al cementerio para rezar por los difuntos, y, digamos, y había el día de la cruz, el día de renovación de las promesas del bautismo, había otro día, y otro día de poner la cruz para recordar que en aquel pueblo había habido una misión. No sé, en muchos pueblos esto pasa en Francia y pasa en Cataluña por lo menos, y creo que en España. Una vez en un pueblo y ve una cruz de piedra o de madera en las iglesias o fuera, y se mira, hay una inscripción, misión. En misión, porque los misioneros, esto ocurrió hasta los años 1950, o sea que cuando hacía una misión en un pueblo, que era una predicación que duraba 8 días, y se procuraba, digamos, que todo el pueblo de alguna llegase a aquella predicación, al final, para recordar aquellos 8 días, se plantaba una cruz, para que la gente posteriormente, cuando pasara la cruz, recordara. Porque en los pueblos, yo esto lo recuerdo aún de mi infancia, en los pueblos, porque mis abuelos eran de pueblos, y recuerdo, digamos, que hablaban de las misiones, y la gente cómo se convertía, gente que se había alejado completamente de la iglesia, volvía a la iglesia, digamos, como consecuencia. Esto pasaba muy frecuentemente. Y también en tiempos de San Luis María de Montfort era una cosa conocida, que él era, digamos, tenía una predicación
digamos, con todos estos signos, y al mismo tiempo a veces la predicación se escenificaba. El día que predicaba al infierno se veían ruidos de cadenas infernales, ¿eh? Sí. Qué exageración. Pero después de ser tan exigente exigente de recordar las verdades de la fe, se ponía a confesar y confesaba a todo el mundo. Y los jansenistas decían, sí, va mucha gente, pero claro, como a todos les da la absolución, porque en la confesión predicaba la misericordia. Así es. Predicaba la misericordia. Y veía que la gente que se iba a confesar, pues quería realmente, digamos, se arrepentía de sus pecados. Así es. Y entonces, digamos, y es bonito pensar, por un lado, digamos, lo que es la exigencia, digamos, de la vida cristiana, y la seriedad, y por otro lado, la misericordia que tiene Dios. Como el corazón de Cristo. Sí. Entonces, esto era típico. Ahora, el tema, digamos, de su espiritualidad se centra mucho en la esclavitud. Bueno, mire, la esclavitud, ¿qué significa? La esclavitud significa el modo de imitar a María, porque hay una palabra que la Virgen dice pocas palabras en el Evangelio, hay pocas palabras recogidas, hay solo una palabra que se repite 2 veces, yo creo, la palabra esclava. Y aquí la esclava del Señor, y en el Magnificat vuelve a hablar de la esclava. Exacto. 2 veces la esclava. O sea, por lo tanto, digamos, imitar a María es ser esclavos. Ser esclavos. ¿Qué significa la esclavitud? La esclavitud significa, en principio, digamos, la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad. Pero, lo dice San Luis de Montfort, hay, digamos, 3 tipos de esclavitud. Hay una esclavitud, digamos, contra la voluntad del que es esclavo. Digamos, es esclavo sin querer ser esclavo, y es esclavo, digamos, porque le han sometido. Hay la esclavitud, diríamos, del siervo, de alguna que se vende por dinero, y la esclavitud, digamos, por voluntad. La esclavitud, digamos, por voluntad es la mayor libertad. Exacto. Es una gran libertad. Que es igual, es la misma que esclavitud por amor, sí, ¿verdad? Es la esclavitud de amor. Es una esclavitud. Sí. O sea, es un acto de gran libertad, porque dejar tu voluntad en manos de otro, esto se necesita ser muy libre para hacerlo. Exactamente. Se necesita muy libre. Sí. Se necesita ser muy libre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inclinados, en principio, a hacer lo que nos viene a gusto, a nuestra voluntad. Y decir, pues nuestra voluntad estará sometida a aquel que nos va a mandar, digamos, y que nos va a mandar bien. Que nos va a mandar bien. Y porque su voluntad es la que tenemos que seguir, es el camino seguro, y es un camino lleno de amor. Y esta, digamos, por esto la Virgen es la esclava del Señor. Nosotros somos los esclavos, tenemos que ser los esclavos de la Virgen, digamos, imitando a la Virgen y viendo quiénes son los caminos, digamos, que tiene la Virgen. Entonces, San Luis María de Montfort contempla a la Virgen, y contempla a la Virgen como aquella que ha sido llena de gracia, y por lo tanto es la que conoce mejor que nadie a Jesús y cuáles son los caminos, digamos, para llegar a Él. Y por lo tanto, digamos, nos confiamos. Digamos, es una devoción, digamos, bueno, el Papa Juan Pablo II habló mucho de ella, y quizá tengamos ocasión, digamos, pero voy a leer en todo caso, digamos, algún aspecto, digamos, de lo que dice sobre lo que es la esclavitud. El doctor Alsina se ha traído el libro que es tan conocido, ¿no? La verdadera devoción. Son 2 libritos. Sí. El Tratado de la verdadera devoción y el Secreto de María. Bueno, hay que indicar lo siguiente. El libro, digamos, que está más completo de la doctrina mariana es el Tratado de la verdadera devoción. Este libro también es un libro realmente, digamos, muy admirable por muchas razones. En primer lugar, porque San Luis María de Montfort ya anuncia en el libro que cuando él muera será desconocido este libro, y así fue. Se conocían otros libros, y el principal libro desapareció. Desapareció y no se sabía dónde estaba. Y es en 1842, fíjese, después de él muere en 1713, en 1842, un hermano gabrielista, diríamos, buscando en su convento unos papeles en la biblioteca, encontró en un lugar toda una serie de papeles, y entre ellos había el manuscrito. 1842, o sea, es un libro relativamente reciente. Este libro, que influyó de una forma decisiva en el Papa Juan Pablo II. Así es. Y en este libro, no este libro, sino en el Secreto de María. El Secreto de María también es una síntesis, digamos, pero en ella, digamos, encontramos, digamos, lo que es la esclavitud. Y dice así. A ver si lo encuentro, digamos. Dice así. Dice, he dicho que consistía esta devoción en entregarse a María en calidad de esclavo, y es de notar que hay 3 clases de esclavos.
La primera es la esclavitud por naturaleza. Buenos y malos son de naturaleza, diríamos, de naturaleza siervos de Dios. La segunda es la esclavitud forzada. Los demonios y los condenados de este modo esclavos de Dios. Y la tercera es la esclavitud de amor y voluntaria. Con esta debemos consagrarnos a Dios por medio de María del modo más perfecto con que se puede una criatura consagrarse a su Criador. Notad además que de criado a esclavo hay mucha diferencia. El criado pide paga por sus servicios, el esclavo no. El criado está libre para dejar a su señor cuando quiera y no le sirve sino a plazos. El esclavo no puede negarle, pues se le ha entregado todo para siempre. El Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión que es posible que algunos, cuando se hable de que predica la esclavitud, pongan, diríamos, cierta objeción. Nosotros somos seres libres, y lo que Dios quiere, digamos, es que ejerzamos nuestra vida libremente. Ya hemos dicho antes que querer ser esclavo, de alguna manera, es una forma de libertad muy grande, muy grande. Pero además, decía, se puede esto también explicar, digamos, o expresar de forma no simplemente negativa, esclavitud es falta de libertad, sino de forma positiva, con aquel lema que él pone en su escudo: totus tuus, todo tuyo. Esto es la esclavitud. La esclavitud significa ser todo de María, todo de María. Diríamos, ¿qué significa? Por lo tanto, la esclavitud significa, una esclavitud de amor, una actitud de confianza, de ir, digamos, saber realmente, reconocer, digamos, a la Virgen realmente como aquella madre que se preocupa de sus hijos. Se preocupa de sus hijos y, por lo tanto, nunca los va a desatender. Y además, San Luis María de Montfort tiene, digamos, una forma de explicar esta relación de la Virgen con cada uno de nosotros de alguna manera nueva. Nueva porque, mire, San Bernardo, este gran santo mariano, con esta oración del acordaos que de alguna manera expresa todo lo que estamos diciendo, sin embargo, digamos, y hay que expresarlo a veces con figuras, con metáforas, dice que la Virgen es como el cuello, digamos, que la cabeza va a pasar al cuerpo, digamos, todo pasa por María, todo pasa por María. Y dice que esta está bien, esta metáfora, pero pone otra metáfora aún más importante, porque dice que María no es simplemente el cuello, digamos, es el molde, porque ella, digamos, en su cuerpo moldeó al Hijo de Dios, en su cuerpo moldeó. Y entonces lo que espera María, o lo que quiere María, es moldearnos a cada uno de nosotros. Confiar en María es confiar en que ella sea nuestro molde. Y entonces pone una comparación. Dice, los escultores pueden hacer una estatua de dos modos: o coger el cincel para picar la piedra, digamos, y entonces, digamos, es un trabajo costoso, lento, digamos, que fácilmente uno se puede, o coger un molde y ahí echar, pues, el material que se pueda moldear, digamos, y resulta, digamos, más perfecto. Si el molde está bien, la figura que va a resultar es más perfecta. Dice, esto es la esclavitud. Es la esclavitud, qué digamos, bonito. Tener, digamos, como el molde, digamos, de nuestra vida es María. Digamos, ¿por qué? Porque, mire, esto lo dice también en su libro Tratado. Tratado de la verdadera devoción. Tratado de devoción. Sí. No, lo dice en el Secreto de María. El Secreto de María, exacto. El Secreto de María señala lo siguiente. El Secreto de María empieza de una forma realmente muy llamativa, porque dice: aquí tienes, alma predestinada, un secreto que me ha enseñado el Altísimo y que en ningún libro antiguo y moderno he podido encontrar. San Luis María de Montfort insiste varias veces que lo que va a decir es nuevo. Es nuevo. Todavía con más garra y más, polariza la atención. De alguna manera tiene la sensación de cierta novedad, porque hasta ahora no se había dicho nada de eso. Lo profundamente evangélico siempre es nuevo. Sí. Por ejemplo, San Teresita también dice: mi camino es totalmente nuevo, nuevo. Porque ellos lo viven de una manera, digamos, tan profunda, digamos, que lo ven como si esto no ha sido dicho nunca así. Y de alguna manera es verdad, la forma en que hay algo novedoso, digamos, no contrario a lo que ha sido, sino más profundamente expresado. Bien. Y entonces, ¿qué dice? Ya las primeras líneas, después de decir esto, y entonces dice lo siguiente, porque tiene que ver con lo que estaba señalando. Dice: necesidad de santificarse por medio de María, el título. Lo que de ti quiere Dios, alma quiere su imagen viva, comprada con la sangre de Jesucristo, es que sea santa, como Él en esta vida y glorificada como Él en la otra. Entonces,
aquí, digamos, pone un objetivo muy alto. Lo que Dios quiere es que seamos santos como Él es santo. Es un precepto, no es una invitación. Es que llegues a ser santa como Él en esta vida y glorificada. Entonces, como el objetivo es tan alto y parece tan inasequible, lo que va a decir a lo largo de su libro es que esto es un camino fácil. Es un camino fácil. Porque el camino fácil es lo que he señalado antes. El molde es María, es confiar en la Virgen. Exacto. No tanto, diríamos, en lo que nosotros vamos a hacer, sino lo que la Virgen hará en nosotros. Dejar hacer a la Virgen. Exacto, dejar hacer a la Virgen y estar disponible. El esclavo es el que está disponible. Está disponible es que Dios actúe a través de la Virgen en él, digamos, de una forma, digamos, que vaya moldeando su vida. Y esto es motivo de una gran esperanza, de una gran esperanza, digamos, que constituye uno de los aspectos, digamos, más intrínsecos, yo creo, de la espiritualidad. Por esto decía, es un santo para nuestro tiempo. ¿Por qué es un santo para nuestro tiempo? Porque el mundo de hoy es un mundo desesperanzado. Sí. Es un mundo desesperanzado y un mundo pesimista. Pesimista en muchas cosas, hay guerras, hay depresiones, psicológicamente y socialmente. Hay desamor. Sí, hay desamor. Porque no hay esperanza de conseguir aquello que más deseamos, que es nuestra felicidad. Exacto. Y el hombre, si no puede ser feliz, la vida no vale la pena. Exacto. Esto es lo que queremos. Y vemos que los caminos que se han propuesto de felicidad fracasan. Y esta experiencia, y además muchas veces, sobre todo el siglo XIX, principios del siglo XX, hubo ideologías que anunciaron, diríamos, que si ahora no había la felicidad, pero se llegaría. Es cuestión, digamos, de hacer una revolución o hacer unos cambios sociales y seríamos felices, definitivamente felices. Y no han llegado. No han llegado. Que habría paz en el mundo y no hay paz. Digamos, entonces, esta desesperanza, digamos, ¿por qué? La desesperanza de querer conseguir por nuestro esfuerzo, meramente por nuestro esfuerzo y por caminos inadecuados, porque cuando es nuestro esfuerzo no encontramos el camino, aquello que más deseamos. Y San Luis María de Montfort, lo que es la respuesta es decir, sí, aquello que más deseas, lo puedes alcanzar. Y te voy a mostrar un camino fácil, seguro, recto, porque señala, digamos, y uno queda sorprendido que diga, es un camino fácil es un camino fácil, sí. Es un camino fácil. Un camino fácil porque es un camino de abandonarse, de confiar en que la Virgen va y dejarla actuar, Exacto. Que es un camino exigente. Es que la facilidad y la exigencia no van en contra, digamos, no van en contra, digamos, porque muchas cosas, digamos, y la exigencia sobre todo es pensar que nuestra vida no está simplemente en nuestras manos, está en manos de la Virgen. Porque cuando pensamos que nuestra vida está en nuestras manos, es cuestión de padecer, porque uno se ve con todas las dificultades y con todas las limitaciones que tenemos todos. Yo pensaba, estos días, preparando, digamos, lo que vamos a hoy hablar, digo, fíjate, San Luis María de Montfort, 40 y pico de años ya era santo. Sí, y ya tengo más de 80 y aún no lo soy. Bueno, eso solo Dios lo sabe, porque usted es muy santito. No. Mire, digo, ya lo 80, madre mía. Digo, el trabajo que hizo. Si él, la que llegó a predicar, después podemos hablar de otras cosas, ¿le parece? Digamos, sí, bueno, y si le parece hacemos una pequeña pausa, porque solemos decir el correo electrónico por si alguien quiere escribirnos. Entonces vamos a hacer la pausa y ya seguimos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, ahora qué bonito lo que nos está diciendo el doctor Alsina, esta esclavitud que no es perder la libertad. Es que como se tiene un concepto de la libertad errado, ahora el concepto es que con mi libertad hago lo que quiero y eso es libertinaje, no es libertad. Entonces, doctor Alsina, esto ahora en estos tiempos, o yo creo que desde que el hombre es hombre, ensalzar a la Virgen como que algunos, no todos, piensan que es en menoscabo de esa centralidad de Cristo en nuestra fe, pero creo que no es así. No. San Luis de Montfort en esto es, yo diría, dogmáticamente muy preciso y muy riguroso, porque Dios solamente es Dios. Lo que dice sobre la Virgen, dice, os llama la atención incluso, porque
dice la Virgen, no es nada, no es nada, todo es Dios. Lo que pasa es que sí. Y digamos, esta afirmación de o sea, hay que recordar el Magnificat, digamos, la Virgen tenía esta conciencia de que todo lo grande que es ella es lo que había hecho Dios, y ver realmente, digamos, ¿por qué ponemos la Virgen en este lugar tan importante en nuestra vida? Porque Dios lo quiere así. Dios lo quiere así. Así es. Dios lo quiere así. Y los santos han insistido de que todas las gracias que recibimos, nuestro camino hacia la vida eterna, pasa por María, porque han sido los planes de Dios. Dios vino al mundo, diríamos, a través de María. Y quiere, digamos, que todos sus hijos, los hijos de la Virgen, vayan también a través de su madre a Dios. Así es. Y este es el camino, Entonces, no es poner, digamos, poner a la Virgen en el lugar principal, sino es poner a Dios, que ha querido la Virgen. Exacto. Digamos, esto es importante, digamos. Algún teólogo, digamos, lo ha comentado esto, recordando las palabras de San Juan en Caná. La Virgen dice, haced lo que Él os diga. Pero no había llegado la hora. Y San Juan dice, habiendo llegado la hora, cuando habla ya del Calvario y de la Pasión, habiendo llegado la hora, y entonces nos podemos acercar al último momento, casi al último momento de la vida de Jesús, que dice, he aquí a tu madre. O sea, lo que Él nos dice, las palabras, hacen lo que Él nos dice. ¿Quién nos dice? He aquí a tu madre. He aquí a tu madre. Habiendo llegado el momento decisivo de decir las últimas palabras prácticamente de Jesús, nos indica el camino es la Virgen. El camino es la Virgen. Y por lo tanto, diríamos, lo dice Juan Pablo II, la devoción de San Luis María de Montfort a la Virgen es una devoción cristocéntrica, de tal forma que le indica que siendo joven se había presentado esta objeción. ¿No será, digamos, que los cristianos ponemos a la Virgen en un lugar demasiado elevado y esto resulta, digamos, que para ir a Jesús tenemos que pasar por la Virgen como un pequeño obstáculo? Dice, leyendo a San Luis María de Montfort, descubrí que no era así. Por esto él le tenía esta gran devoción, porque ve que, al contrario, es el modo de llegar a Jesús, con la Virgen, digamos, esto, digamos, es muy importante. No es un obstáculo, sino todo lo contrario. Porque ¿qué le puede robar de nuestro amor a Dios la Virgen? No, si la Virgen es transparencia, todo es para Dios. Sí, y aparte es la manifestación del amor de Dios a los hombres. Exactamente. También. Es una manifestación de su amor. Sí. Y de hecho, se ha hecho, digamos, es un eslogan, digamos, una frase conocida, a Dios por María, pero también se puede decir a Jesús por María. También se puede decir a Jesús por María, pero también se puede decir a María por Jesús. También se puede decir a María por Jesús. ¿Por qué se puede decir? Porque nos lo dice al final de su vida. Aquí a vuestra madre, digamos, porque ella siempre nos llevará. Es un camino seguro, digamos, no es un camino que decir la Virgen nos tendrá bajo su manto y no nos llevará a su hijo, nos llevará a su hijo, porque yendo a María encontramos a su hijo. La Virgen siempre está con su hijo, encontramos su hijo. O sea, es el camino seguro, no perdernos, digamos, con tantas cuestiones, digamos, y problemas. Hoy día algún teólogo también ha puesto dificultades en hablar de la mediación de María. Bueno, una cosa son las palabras y que alguien lo entienda mal, pero la Iglesia, y continúa en nuestros días, y el Papa actual, e incluso en el documento en que se ponen ciertas, digamos, dificultades a utilizar la mediación y la corredención, sin embargo, lo que significa la Virgen mediadora, hoy más que mediación se habla de mediadora, digamos, la Iglesia siempre lo ha afirmado, lo ha afirmado y lo continúa afirmando. Ahora el Papa que ha ido, digamos, a Pompeya, digamos, ha hecho un discurso precioso sobre el rosario, hablando realmente del papel que tiene la Virgen, digamos, en la vida cristiana, un papel insustituible, necesario, y más necesario que nunca, digamos. Y no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, nos quedan a lo mejor unos 7 minuticos o 6, y le quería preguntar qué influencia ha tenido y tiene, por supuesto, y tendrá la Virgen en la vida de la Iglesia. Sí. Yo quiero señalar, digamos, una doble influencia. Una histórica, que llega hasta nuestros días, y otra, digamos, mirando hacia el futuro y la providencia de Dios. La histórica
que esta predicación que tuvo sobre todo en la Vendée, tuvo una gran influencia, dejó allí su huella, los misioneros han dejado su huella. Esta huella quedó reflejada, digamos, hasta nuestros días. Si en Francia hay una región, digamos, de mayor práctica religiosa, justamente es esta, digamos, por la influencia que tuvo San Luis María de Montfort. Pero la influencia sobre todo quedó muy clara en tiempos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, cuando desde el poder político, digamos, se quiere separar a Francia de la fe que ha tenido a lo largo de su historia, los vendeanos se levantaron. Fue un genocidio tremendo, porque sufrieron mucho. Hubo muchos mártires, hay muchos mártires en la Vendée, digamos, y es un tema que hoy día ha vuelto, digamos, a estar muy presente desde un punto de vista histórico y bibliográfico, recordar realmente lo que pasó en la Vendée. La Vendée en tiempos de la Revolución y en tiempos incluso de Napoleón, digamos, ellos no quisieron, cuando quisieron hacer los curas que tenían que jurar la Constitución, que era una Constitución anticristiana, y querían separar, por lo menos separar a la Iglesia, a la Iglesia Católica francesa, a la Iglesia Católica de Roma, digamos, pero querían más, naturalmente querían más, y la Vendée dieron un gran testimonio. Esto es un tema, digamos, importante señalar. Segundo, la devoción a María, casi en todos los documentos que ha habido desde tiempos de Pío XII hasta nuestros días, cuando se habla de la devoción mariana, se hace relación con San Luis María de Montfort, como el santo que ha enseñado, digamos, de una manera para estos tiempos, de confianza en Dios, de la importancia de María, de la fuerza de la gracia de Dios, digamos, en la vida de los hombres, porque María, para decirlo así con palabras sencillas, es un milagro de la gracia, es un milagro de la gracia. Pero es que la gracia hace milagros, la gracia hace milagros. Y por lo tanto, ver a María es confiar en Dios, confiar en Dios porque es confiar en su gracia. ¿Hasta dónde puede llegar la gracia de Dios? La gracia de Dios puede llegar hasta tal punto que una virgen pueda ser la madre de Dios. Eso es muy grande, es muy grande, claro. Es muy grande. Que esto pueda ser así, es una invitación a confiar, porque Dios, digamos, con su gracia puede elevar, digamos, a lo que es poca cosa a cumbres de santidad. Bien, esto respecto, digamos, a lo que ha sido. Y ahí después hay otro aspecto que insiste y es típico de San Luis María de Montfort, que es esta devoción, es una devoción para estos tiempos. Y dice así: Dios quiere, pues, descubrir y manifestar a María como la más perfecta obra de sus manos en estos últimos tiempos. Y sigue, leo párrafos. Dice: María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia en estos últimos tiempos. En misericordia para reducir y acoger amorosamente a los pobres pecadores y extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. Y aquí, fijémonos bien que San Luis María de Montfort anuncia algo. Estamos en un mundo descreído. Pues este mundo descreído volverá a Dios. Esto es lo que anuncia. Sí. Anuncia esto. Anuncia esto. Y mire, ¿por qué lo puede anunciar? Bueno, anuncia porque, y la Iglesia después lo ha repetido esto. Pío IX, el Beato Pío IX, en la encíclica Ineffabilis Deus, la proclamación de la Inmaculada Concepción, lo dice también. Aquí, digamos, proclamando a la Virgen Inmaculada, vemos cómo ha sido la gracia de Dios y cómo un día esta gracia de Dios va a cubrir la tierra, y el mundo se va a convertir. Se va a convertir. Porque tenemos a veces miedo o tenemos, digamos, la tentación de caer en el desánimo, no personal, sino colectivo. Decir, bueno, nos salvemos nosotros, quedaremos un resto. Pues no. Digamos, son tiempos marianos. Esto, si no pensamos desde Lourdes, Fátima, tantos otros lugares, lo que ha sido realmente los últimos papas cuando han hablado de la Virgen, son tiempos marianos. Aquí la Virgen quiere tener un cierto protagonismo, devolver el mundo hacia Dios. Devolver el mundo hacia Dios, digamos, a través de caminos desconocidos. Lo dice así: se convertirán y volverán a la Iglesia Católica en poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, los cismáticos, los maometanos, los judíos e incrédulos endurecidos, quienes se revolverán terriblemente para seducir y hacer caer por promesas y amenazas. O sea, esta vuelta no será una vuelta, digamos, totalmente tranquila. Quizá viene precedida de persecución. Sí. Pero también de persecución
y de humillación. Mire, el mundo de hoy, a veces, se presenta, digamos, como muy poderoso y como capaz, digamos, de grandes gestas. Pero el mundo de hoy es un mundo muy humillado, muy fracasado. Sí, sí, sí. Casi todas las cosas que se presentan como reivindicaciones son humillaciones. El aborto es una humillación, el divorcio es una humillación, la eutanasia es una humillación. Todas estas barbaridades de hoy día son fracasos. Así es. Y el mundo simplemente falta que lo reconozca como fracaso. Porque el mundo en que vea que hemos fracasado, elevará su mirada hacia Dios. Claro, el único, estando con Dios no se fracasa. Sí, hay que encontrar un camino, digamos, de salir de este fracaso. Ahora, digamos, lo presenta como una reivindicación y un triunfo. Sí. Ya somos libres, ya podemos hacerlo. Sí. Cuidado, que no querías esto, querías otra cosa. Exactamente. Y esto, digamos, por los caminos, porque hoy día estas palabras cuando se leen, uno parece, digamos, bueno, esto parece imposible. Bueno, dice, el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás podrá hacer chanzas a su calcañar, es decir, a los humildes esclavos y a los pobres hijos que María suscitará para hacer la guerra al infierno. Pequeños y pobres serán los hijos de la Virgen según el mundo, abatidos y hollados y oprimidos como el calcañar, lo que está respecto a los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracia de Dios, que María les instruirá abundantemente. En fin, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada y más honrada que lo ha sido jamás. Qué bonito. O sea, todo un programa, un anuncio de esperanza. Un Así anuncio de esperanza. Muy importante, por esto digo, es santo en estos tiempos, porque necesitamos esperanza. No fijarnos meramente en el mal que hay en el mundo. Cuando el mal en el mundo, y es un mal muy intenso, y un mal en el mundo en el que vemos que realmente está presente el demonio. Y que está rompiendo al hombre por dentro. Sí. Pero cuando el demonio se hace presente, la Virgen también lo está más. Así es. No puede dejarse arrebatar a sus hijos. Y por lo tanto, diríamos, ya hay signos, de pequeñas cosas, pero que están, por ejemplo, la devoción eucarística, la devoción a la Virgen, rosario, digamos, se está recuperando en muchos ambientes. Y además es que en Fátima la Virgen dijo al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y la Virgen no miente. Por lo tanto, aunque aparezcan que las tinieblas van a como hundir la luz, pero la luz es Cristo, es imposible. Dios tiene mucho más poder que todo el infierno junto y además junto a su madre. ¿Qué más? Bueno, pues, doctora Alsina, hemos llegado, no nos ha dado tiempo hoy a rezar las 3 Ave Marías, pero ya cada uno en su casa lo va a hacer porque ya nos ha cogido un poquito el tiempo y qué bonito este programa que nos ha alentado en esa esperanza que a veces, pues, hasta los mismos católicos sucumbimos, esto no tiene esperanza, esto no tiene solución, pero Dios es la solución de todo. Bueno, doctor Alsina, esperamos verlo en otro programa. Me voy a encargar de invitarlo porque ha sido muy bonito y muy lleno de esperanza el programa. Muchas gracias por la invitación. A usted, bueno, a nuestros oyentes, qué programa tan bonito, mucho ánimo. Nuestra esperanza no está en el mundo, nuestra esperanza solamente está en Dios, en la Santísima Virgen, que como muy bien nos ha dicho el doctor Alsina, no hay temor de ir a Dios a través de la Virgen, sino que así debe ser, porque lo han dicho todos los santos y el mismo Cristo, he ahí a tu madre. Bueno, pues nada más, que este programa haya sido de un gran, como digo, un gran aliento y sobre todo en la práctica. Recemos el rosario, hagamos los primeros sábados de cada mes, como dijo la Virgen en Fátima, y todo eso nos va a enfervorizar para que no nos apartemos del hay un camino. aspecto, digamos, que quizá no hemos hablado y podríamos hablar de que insiste mucho, que es la consagración. Así es. Porque San Luis María de Montfort pone, digamos, como culminación de una vida, digamos, mariana, consagrarse a la Virgen. Consagrarse a la Virgen es considerar que realmente tu vida es sagrada, tu vida es sagrada junto con la Virgen. Esto es consagrar. Consagrar significa esto. Y por lo tanto, tiene esta importancia. Bueno, pues ya terminamos. Dios los bendiga.
Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.